así. H de omega, esto es tensión, perdón, no es un escalón, tensión, va a ser igual a lo que ya sabemos, R2 sobre R1 más R2. Y lo que es la impedancia, bien, Hz en vacío de omega, la función de transferencia de impedancia, va a ser la suma de R1 más R2. ¿Está? Si el circuito tiene, acá en mis notas pongo bobina o capacitor, entonces estamos en presencia de un inductor y un capacitor, entonces la función de transferencia de tensión y la función de transferencia de impedancia van a ser complejos, van a pertenecer al campo de los complejos. ¿Está bien? Abrevio así para no... Ustedes van poniendo los apuntes que ustedes, ¿no? Y por supuesto que van a variar con la frecuencia. Bien, o sea, la función transferencia va a sufrir una variación si es que sufre una variación de frecuencia. Esto es porque ya lo sabemos, que las reactancias están ligadas, ¿no?, a omega. Bien. Es decir, si el módulo de h de u, de la función de transferencia en vacío, decrece, decimos, decrece, si aumenta la frecuencia, si aumenta f, o sea, si el módulo decrece, producto de f, bien, estamos ante un filtro de tipo pasa abajo. Lo cual es lógico, ¿no? Si la tensión decrece, ¿no?, producto del aumento de la frecuencia, estamos ante un filtro pasa abajo. Si por el contrario el módulo de la función de transferencia de tensión en vacío decrece, si decrece la frecuencia, ¿no?, estamos ante un filtro pasable. Yo trato de no incluir lo menos posible ustedes para hacerlo sencillo, ¿no? Fíjense que en ambos casos decrece el módulo de la tensión. ¿Bien? Y bueno, si bien hay, como estamos pensando en el sistema, podríamos encontrar circuitos en los que la tensión crece, ¿no?, como cualquier elevador de tensión, ¿no?, un transformador elevador de tensión visto desde el punto de vista de un sistema. Por lo general, en cualquier circuito yo aplico una tensión, presento una impedancia, ¿no?, la tensión a la salida tiende a ser menor que la aplicada. Y un poco este concepto se utiliza para lo que es los filtros. ¿Bien? Hasta ahora nada raro, lo único que dijimos, presentar este divisor resistivo a modo de ejemplo, ver cuál sería su función de transferencia de tensión, que es el divisor resistivo, ¿no?, y ver cuál sería su función de transferencia de impedancia. Por supuesto, claro está que como acá no hay corriente, porque si está en vacío, es la suma de ambas. Y bueno, dadas estas dos particularidades, decimos, bueno, yo tengo un sistema, bien, tengo un sistema cualquiera, que tiene su función transferencia, ¿está bien? En particular, U, la función de transferencia U. Si aumento la frecuencia y el módulo de esto baja, ¿no?,
de la respuesta en frecuencia. Estoy ante un filtro pasa abajo y lo contrario, si el módulo, si la frecuencia decrece y el módulo decrece, estoy ante un filtro pasa alto. Hasta ahora son definiciones, ¿no? En el primer caso se atenúan las altas frecuencias, ¿ok? En el primer caso se atenúan las altas frecuencias, atenúan las altas F. Bien. Bueno. Vamos a ver algunos ejemplos de ambos dos. Tenemos por acá una vuelta, ¿qué borrador vos? No. Una servilletita. Sí. Bueno, listo. El borrador, ahí tengo un cuadernito. Lo dona para la causa. Después pasa en el área. Bueno, bien. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos así. Estuvieron platicando de la plaza, porque ya no hay vuelta atrás, me parece. Espero que hayan aprovechado el tiempo para platicar la plaza. Ahí ya se pasó. Bien. Ejemplo de pasa alto. De pasa alto. Sí, ¿no? Tenemos una resistencia, un inductor, R1, L2, y tenemos un capacitor y una resistencia. Ahora vamos a indagar más, no se desesperen. Y el ejemplo de un paso abajo. Ya es muy interesante, al principio puedes no serlo tanto, pero a medida que te introducís es muy interesante. Tenemos la inductancia, la resistencia, L1, R2, y la resistencia y el capacitor. R1, C2. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el filtro pasa alto de RL, el filtro pasa alto de RL, el que tiene la resistencia y la inductancia, L2, R1, B1, B2 y 1 y 2. La función transferencia de impedancia en vacío está dada por R1 más J omega L.
¿Bien? Bien. No, esto está en la silla. Buenas. Buenas. Es decir, esto va a ser igual al módulo con su vector con su ángulo. Si dividimos todo acá yo necesito quitar esto. Bueno. Si intentamos simplificar y normalizar el asunto y dividimos todo por R1 y definimos omega x como una frecuencia característica, ahora vamos a ir viendo más, tenemos que hz en vacío sobre R1 va a ser igual a 1 más j omega sobre omega x. Esta frecuencia característica la definimos como R1 sobre L2. ¿Bien? Por eso acá se va el L. Acá, ¿no? Se fue el L. Dividí ambos lados de la igualdad por R1 y definida omega x se va el L. Esto es igual entonces h de z tan sobre R1 me queda como 1 en módulo, ¿sí? 1 más omega sobre omega x al cuadrado, todo esto a la 1/2 con la tangente a la menos 1 o el arco tangente, que es lo mismo, de omega sobre omega x. Lo único que hice acá fue expresar esto último en módulo, ¿no? En forma polar. ¿Está bien? Nada más. Igual ahora vamos a ir viendo. Esto de omega x, la frecuencia característica, define el límite de frecuencia que deja o no pasar el filtro. ¿Está bien? Voy a ponerlo por ahí. Es decir, a partir de esta frecuencia característica, algunas frecuencias van a pasar con facilidad y otras no. Es un límite, ¿no? ¿Cuál? ¿Doble X? Doble X. Yo sé que a partir de esa frecuencia el sistema va a empezar a dejar pasar, supónganse, las altas frecuencias y no las bajas o al revés. ¿No? Es el límite que mejor se define. Bien. Entonces supongamos que tenemos omega hz sobre R1 el módulo y el ángulo tita h. Vamos a unos valores. A frecuencia 0 el módulo vale 1 para este sistema, ¿no? Y tita 0 grados.
para 0,5 de la frecuencia característica, esto va a valer 0,5 por raíz de 5, que acá, según mis cuentas, es 1,11. Y esto 26,6 grados. Si para este mismo sistema el RL pasa alto, sigo dando valores de frecuencia, digo, bueno, ahora pongo la frecuencia característica a ver qué pasa. Si pongo la frecuencia característica, esto me da raíz de 2, este módulo, que es 1.41, y quedo justo en 45 grados. Acá no. Módulo es este, ángulo es este. ¿Está bien? Si pongo 2 veces omega, 2 veces la frecuencia característica, voy a ver que aumenta el módulo, raíz de 5, y esto es 2.25, y esto es 63 grados aproximadamente. Y si me voy tiendo al infinito, esto también tiende al infinito, y esto es 90 grados. Bien. Lo único que agarré fue esto, entonces repasamos, para no perderlo. Vimos divisor resistivo, ¿no? El divisor resistivo, ¿y para qué lo digo, profe? Bueno, nada, es una manera de decir, bueno, fíjense en el caso más sencillo, cuál sería la función transferencia de tensión, HU, ¿no? Y cuál sería la función transferencia de impedancia. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y después a partir de ahí dijimos, bueno, existen filtros pasa bajo y pasa altos, que tienen determinadas características. Cuando decrece, bien, a medida que aumenta la frecuencia, estamos en presencia de un pasa bajo, y cuando decrece y decrece, la función transferencia de tensión, es importante señalar eso, estoy hablando de la función transferencia, no estoy hablando de los valores de tensión. ¿Está bien? O sea, una cosa son los valores de tensión, que seguramente van a tener una relación, obviamente, ¿no? Pero yo estoy hablando de la función transferencia de tensión. Dice, bueno, ¿y cómo defino, profesor, la función transferencia de tensión? Bueno, lo viste como lo definí, o lo vimos como definirlo en el caso de un divisor resistivo. Y en el caso de este ejemplo que agarró, del pasa alto RL, bueno, acá te estoy mostrando cómo definir la función, por ejemplo, transferencia de impedancia. Que fue básicamente lo mismo que hice antes. ¿Está bien? Y podría usar el mismo concepto para definir la función transferencia de tensión. Y sí, la resistencia es la impedancia. ¿Por qué? ¿Está bien? No sé si me expliqué. Sí. Bien. De hecho, acá lo he dicho. Y dije, bueno, lo único que hice acá, expresé lo que ya saben. Digo que esto se puede expresar en forma polar también. Determino una frecuencia característica del sistema. Yo sé que a partir de esta frecuencia característica se va a marcar bien cuáles son las frecuencias que va a dejar pasar el circuito y cuáles no. La defino para este caso en particular, el filtro pasa alto, a esta frecuencia característica va a tener el valor de R1 sobre L2. Multiplico ambos lados de la ecuación, divido ambos lados de la ecuación por R1, normalizo con omega x, la expresión pasa a ser esta, y ya había dicho que esto lo puedo expresar en módulo, así que agarro esto y lo expreso en módulo y ángulo. Doy valores y obtengo estos resultados. ¿Ok? Eso fue lo que hice hasta ahora. Digo, porque hay que seguir como una especie de hilo conductor, ¿no? De todo lo que venimos haciendo. ¿Alguna duda? No. Creo que hasta ahora son definiciones. Si yo hago esto, voy a obtener el famoso diagrama de Bode con esto, diagrama de fase. No voy a hacer mucho hincapié en el diagrama de Bode y en el diagrama de fase, la verdad, pero sí quiero mostrarles, básicamente como un ejemplo. Acá tengo HZ, hay muchas formas de
sobre R1. Tengo el valor de 1 y el valor de 2. Acá tengo los valores que puse. Bueno, la verdad, yo lo voy a graficar rápido, porque no voy a estar haciendo si ya puse acá, ¿no? Para 0,5 omega x vale 1,11. No sé si me explicaron, ¿no? Arranca así y hace así, ¿está? Ya se unen los puntitos, por eso les dice 2, porque después voy hasta 2.25, ¿no? Y voy a agarrar por acá, bueno. Y acá, que este es el de tita, esto es omega, ¿no? Y omega. Y el de tita, para el caso de este filtro, es asintótico en 90, da una cosa así. Aproximadamente, como se puede ver. Dibújenlo, ahora ya lo van a tener que hacer. Ya está bien. No. Sergio, en el parcial vamos a graficar. No. Okay. No. No, a ver, yo en lo personal sí sé que tienen que saber, a ver, que es un diagrama de Bode. El diagrama de Bode, básicamente, ¿qué estamos evaluando con el diagrama de Bode? Con el diagrama de Bode estamos evaluando la variable independiente, omega, ¿no? De la dependiente. Porque es lo que acabamos de decir al principio, ¿no? Si pasa determinada frecuencia, resulta que la función transferencia, ¿no? Crece, decrece, que esto, que el otro. Bueno, acá quiero evaluar esto, ¿no? ¿Qué pasa? Con el módulo normalizado, o podría no usar normalizado, no podría no haber dividido nada por R1, ¿se ve? Normalizar es una manera de simplificar las cosas solamente. Quiero ver qué pasa con el módulo de mi función transferencia, porque sé que es un complejo, quiero ver qué pasa con el módulo a medida que voy teniendo distintos valores de frecuencia. ¿Y sobre quién me baso? Y sobre la característica. ¿Está? Y lo mismo quiero ver cómo responde el ángulo. A partir de ahí se desprende un montón de análisis. Digamos, encuentro diagramas de Bode muy parecidos, entonces ya me van dando una idea, una tendencia de todo esto. ¿Bien? Pero básicamente lo que hace el diagrama de Bode es eso. Graficar el módulo de la función transferencia respecto de las frecuencias, ¿está bien? Y graficar el ángulo de la función transferencia respecto de las frecuencias. Y siempre acá, lo podrías poner en omega, va a aparecer múltiplos y submúltiplos de omega x, podrían hacerlo. Podría poner omega también, ¿no? No sé si es un gráfico. Bueno, bien. Pero si hay algo importante. A bajas frecuencias, pongamos omega 0, el módulo, bien, de H2 es igual a R1, lo cual es lógico, porque es J omega L, ¿no? Entonces la bobina en ese instante no opone resistencia. Para la mitad de omega X, tenemos que el módulo sube ligeramente y el ángulo de 26, bueno. Ese sería el análisis del gráfico. Después, para la frecuencia característica, la impedancia crece por arriba del 40%. Bien. Porque es 1.41. ¿Sí? Omega X vale 1.41. Y el ángulo es 45 grados. Y para omega tendiendo a infinito, la impedancia
Bueno, se vuelve infinita la función transferencia y la bobina en ese caso se comporta prácticamente como un circuito abierto. Nada, son como para ir coloreando esto. Vamos a ver lo que sigue. ¿Borró? Hasta ahora esto es medio teoría, ¿no? Medio, ¿no? Todo teoría. Ojo que tienen que más o menos entender la teoría, porque los ejercicios no van a ser tan numéricos. Es decir, porque es demasiado amplio el tema como para... Podríamos estar 2 años hablando de filtros. Y ahora van a ver. Paciencia. Bien. Vamos a ver la respuesta en frecuencia. Recién vimos el caso de la impedancia. Vamos a analizar y definir, y después vamos a ver un ejemplo de H U, ¿no? De omega. Para el caso anterior, ¿no? RL. Pasa alto. Recién vimos la impedancia. Y como les anticipé un poquitito, al igual que hice con el resistivo, esto es J omega L2 sobre R1 más J omega L2. Volvemos a normalizar y esto se puede expresar, si normalizamos, como 1 sobre 1 menos J omega, perdón, J J omega X sobre omega. Lo doy vuelta al denominador y se me queda negativo. Bien. El módulo de HU, ahora vamos a hacer un ejemplo, es igual a 1 sobre 1 más omega X sobre omega al cuadrado, y el ángulo H es igual a la tangente a la menos 1 de omega X sobre omega. Vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio. Ejercicio clarificador. Vemos. R1, 50 kilo y L2. Me pide el valor de L2, el ejercicio. Que lo hice
diseño, básicamente. Para una frecuencia me da la función transferencia. Para una función, valor de función transferencia omega de 0,5. A una frecuencia de 0,5 MHz. Y después me pide a qué valor de frecuencia la función vale, la h u de omega en módulo es igual a 0,9. En principio me dice, bueno, hallate la inductancia, puesto una frecuencia de 0,5 MHz, o a qué valor de inductancia yo obtengo una función transferencia de 0,5. ¿Ah? Bien. Podemos trabajar sin perder generalidad o sin perder precisión con la frecuencia lineal, porque me lo dan megahertz. Y decimos que esto es 1, y tengo que analizar el módulo, porque siempre me habla del módulo, 1 sobre la raíz de 1 más fx sobre f al cuadrado. ¿Bien? Entonces, a una frecuencia de 0,5 MHz, yo sé que la función transferencia cae a 0,5. ¿Está bien? Entonces 0,5 vale la función transferencia sobre 1 más f de x, que es mi frecuencia característica, de 0,5. Todo esto a los medios. ¿No? Ahí está el cuadrado, perdón. Elevo ambos miembros al cuadrado. Entonces esto es 0,5 al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Entonces esto es 0,25. Y esto es igual a 1 sobre 1 más f de x sobre 0,5 al cuadrado. Vamos a seguir acá. Entonces, esto es 1 dividido 0,25, damos vuelta a los dos, ¿está? Y 1 más f de x sobre 0,5 al cuadrado. ¿Está? Damos vuelta a los dos. Entonces, esto es 4. Y esto es 1 más lo mismo. f x sobre 0,5 al cuadrado. Entonces acá me queda... ¿Me están siguiendo, no? Sí, sí. Esto es 4 y este es este, que igual. Vamos a seguirlo acá abajo. Acá me quedó fx sobre 0,5 al cuadrado. 4 menos 1. Sigo acá. Entonces esto me quedó fx sobre 0,5 al cuadrado igual a 3. Aplico raíz a ambos lados y me queda que fx sobre 0,5 es igual a raíz de 3. Entonces me queda que la frecuencia característica es igual a 0,5 o raíz de 3 MHz siempre, ¿no? Porque me lo había dado el dato en MHz. Es decir, que f de x a mí me dio aproximadamente
0,866. ¿Está bien? Mega. Claro. Esa es la frecuencia característica que obtuve hasta ahora. Sigo sin todavía tener el valor del E2, ¿no? Fx, o la frecuencia característica, habíamos dicho que era R1 sobre L2, pero ahí estaba trabajando con la frecuencia angular, ¿no? Como esto es frecuencia lineal, tengo que dividir por 2pi. Entonces esto es R1 sobre 2pi por L2. Por lo tanto, L2 va a ser igual a R1 sobre 2pi por f de x. Y bueno, se hacen la cuenta, L2, R1 lo tiene, 2pi lo tiene, la frecuencia la tiene. Les tiene que dar aproximadamente 92 microhenry. Ya, una cosilla. No es difícil, fíjense. Tranqui. Repasamos. Te pedí L2. Cuando esta decae a 0,5, ¿no? O cuando la función transferencia de tensión vale 0,5, a una frecuencia de 0,5 mega, ¿no? A partir de ahí, empecé por acá, voy reemplazando los valorcitos, juego con la matemática, sigo jugando, obtengo f de x y busco f de x porque yo sé que f de x es igual a R1 sobre L2. Lo único que agregué acá respecto a lo que dije anteriormente fueron los 2pi porque estoy trabajando con frecuencia lineal. Listo, chao. ¿Sigue el ejercicio? Ah, sí. Bueno, borramos acá. Piensen que yo hago todos los pasitos, ¿no? Por eso parece largo. Fíjense, hago 4 menos 1. Lo hago en serio yo. Igual no están de más, ¿no? Aclaran. Perfecto. Aclaran. Si no me puede tener el 15 acá, se me encanta. Bien. A mí me ayudaba. Bueno, ¿y a qué frecuencia la ganancia es de 0,9? Era la otra pregunta. ¿A qué frecuencia la ganancia, ya fíjense el término, ¿no? Es 0,9. Bueno, 0,9 es igual a 1 sobre el módulo normalizado, de vuelta, de la función transferencia de tensión. Ya tengo el valor de fx, ¿no? Que era 0,5 por raíz de 3. Y ahora tengo que averiguar la frecuencia, ¿no? ¿Está? Esto al cuadrado. Fx lo podemos llamar de alguna manera. ¿Cómo era? Frecuencia característica. Frecuencia característica. Frecuencia La característica. anterior era Omega 0. omega x, el anterior. Claro, omega x y fx es lo mismo, ¿viste? Omega x es planteada en términos angulares y f es planteado en términos lineales. Es como la velocidad. Claro. Perdón, ¿a qué frecuencia? ¿A qué frecuencia la ganancia sí? Es 0,9. Es 0,9. Esa es tu capacidad. Paréntesis, así era, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos. Es 0,9. Lo mismo. Al cuadrado, al cuadrado, ¿no? 0,81 es igual a 1 más 1
más 0,5 al cuadrado por 3 sobre f cuadrado. ¿Se ve, no? ¿Está? Este me sacó la raíz, este al cuadrado, se fue esta raíz y esta quedó al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre 1 más 0,25, que es el cuadrado de 0,5 por 3 sobre f cuadrado. Voy resolviendo. Es decir, que esto es igual, vamos a seguir acá, 0,81 es igual a 1 sobre 1 más 0,75 sobre f cuadrado. Entonces, 1 más 0,75 sobre F2 es igual, los doy vuelta a los dos, a 0,81. Doy vuelta y doy vuelta. Lo de arriba. Ah, ok. Si a ambos miembros resto menos 1, también, está bien. Esto me va a quedar como 0,75 de F2 de F cuadrado, perdón. Y este 1 sobre 0,81 acá me dio 1.2345 menos 1. Resté ambos miembros menos 1, ¿no? Entonces me queda que 0,75 de f cuadrado es 0.2345. Entonces f cuadrado es igual a 0,75 dividido 0,2345. Y si hago esto, F2, si resuelvo esto, ¿no? La frecuencia de F2 es 1,788 MHz. Y a esta frecuencia, a 1,8 prácticamente MHz, la ganancia sube a 0,9. Lo cual es lógico, ¿no? Porque cuando estaba la función transferencia, la frecuencia era 0,5 mega, yo tenía un 0,5 de función de transferencia, ¿no? De ganancia. Estamos hablando de un pasalto. En 1,8 tengo 0,9. ¿Se ve? 0,5, ¿cuánto tenía? A 0,5 mega tenía 0,5. Sí. ¿No? Y a 1,8 mega tengo 0,9. Pasa alto. Bueno, ¿qué más? Ah, bueno, ahora van a tener que hacer lo mismo ustedes. Dos ejercicios. Qué exagerado.
¿Y a qué frecuencia? Punto 1. ¿Y a qué frecuencia? En Hertz. En kilohertz es lo mismo. Esta función transferencia vale 1 sobre raíz de 2. Sabiendo que C2 es igual a 10 nano. Dato de color, la función característica o la frecuencia característica es 1 sobre R1 por C2. Vale, el resultado es 31.8 kilohertz. ¿Está bien? Para que lo hagan en casa. Calcular la frecuencia a la que ya la van a tener, a HU, ¿no? A la que HU, el módulo es igual a 0,5 de R1 100 ohm y el capacitor 2 microfarads. La respuesta es 1378 Hz. Ahí dejamos dos ejercicios. ¿Qué dice? ¿A qué función es HZ? ¿Dónde? Ahí. ¿Acá? No, abajo. ¿Acá? No, en el primer ejercicio. Obtener la función de tensión, Sí. HU en vacío, Sí. la función de transferencia. ¿Y a qué frecuencia en Hertz? Ah, aquí. La función transferencia de tensión vale 1 sobre raíz de 2. Para C2 igual a 10 nano. Le doy la frecuencia característica, como antes era R sobre L, ahora es 1 sobre R1 sobre C2. Y le doy el resultado que es 21.8. Y acá ya van a tener la función transferencia de tensión, porque le hicieron en el ejercicio anterior, ¿no? HU es el mismo circuito. No cambia, ¿no? Se le dice calcular la frecuencia a. Es HU 0,5. 10 microfarads. C2 es 10 Ah, pero pensé que decía algo microfarads. por el N. O sea, vos acá tenés que hacer un poquito de teoría, teniendo apoyo lo que yo te di. Es muy fácil. No sé si es muy fácil, pero relativamente sencillo. Y ya vas a tener HU para este circuito RC. Y acá con HU reemplazás 0,5 y hacer lo mismo laburito que hice yo, ¿no? 2 microfarads, tenés todos los valores y tenés que sacar la frecuencia. Y hablamos de banda de paso y banda de anulación. ¿Tá? Un gráfico, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. H, omega, y acá tenemos un pasabajo. ¿Cómo sería el pasabajo? ¿Quién pasa? Las frecuencias cercanas a 0, ¿no? Tengo valor de H, supóngase un H unitario, 1, ¿no? Tengo valor de H para baja frecuencia, están cerca de 0. ¿Qué pasa en un pasa alto? ¿Qué pasa en un pasa alto? Bueno, todo lo contrario. Tengo H, omega, y tengo valor de H para frecuencias altas, ¿no? Y acá vemos el concepto de banda de anulación y banda de paso, podemos ir viendo. El pasabanda sería así. H, omega, y para una banda de frecuencia, ¿no? En este intervalo de frecuencias tengo H y en este otro tengo H. Pasa la banda. Esta es la radio.
Y después del parabanda, que la verdad es muy poco, este es el pasabanda. Siempre fíjense, analizamos la función transferencia, ¿no? En función de omega. ¿Tá? Y acá está lo enroscado del tema, ¿no? ¿Cómo pasamos de repente a analizar tensiones, corrientes, impedancia, esto que el otro, en un circuito como ese, porque todos esperamos decir, bueno, sí, calculo la corriente, calculo la tensión, calculo esto, calculo el otro, los parámetros de siempre, y acá pasamos a analizar la función transferencia, bien, el comportamiento de la función transferencia de un sistema, que en este caso es eléctrico, ¿tá? Respecto de la frecuencia. ¿Se entiende? ¿Podría ser no eléctrico, profesor? Sí, lo vimos cuando en nuestro ciclo anterior. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan del amortiguador del auto. Sí. Era lo mismo que estábamos haciendo. O sea, un amortiguador del auto es un sistema mecánico, no es eléctrico. Sin embargo, vemos cuál es la respuesta del sistema en función de la frecuencia de oscilación Sí. del amortiguador al pasar una loma. Bueno, porque estamos en otro tema, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista eléctrico. Estamos hablando de sistemas y cómo responden porque estos sistemas a distintas frecuencias. Bien, nosotros lo vemos con este tipo de valores, con parámetros eléctricos, y lo voy a dar con eléctricos solamente. Y bueno, y el parabanda, creo que no expliqué. Y el parabanda es lo mismo pero diferente. Es igual que el otro, pero al verde, digamos. Todos los filtros que estuvimos viendo hasta ahora son filtros que responden re mal. ¿Está? En la realidad, en la práctica. No se utilizan nada, diría. Solamente para, no sé, algún fenómeno eléctrico muy básico, ¿no? Pero si ya vamos a otro tipo de aplicaciones que siguen siendo eléctricas, como la electrónica, aunque ellos quieran separarse. De hecho, creo que en Estados Unidos es ingeniería eléctrica y electrónica, es lo mismo, ¿no? Ustedes por también, puede ser, es lo mismo. Un solo estudio, después se especializa cada uno, ¿no? Está muy lejos de la realidad. Y nosotros vimos filtros de primer orden. Existen, a medida podemos ir complejizando el filtro, y por ejemplo, acá hay algunos ejemplos, tenemos una función transferencia al cuadrado en módulo es igual a 1 sobre, estos son ejemplos nada más, j omega 2 más 1 menos j omega, y esto es igual a 1 sobre 1 más omega cuadrado, y este es un filtro de primer orden. Y H2, por ejemplo, otra función transferencia, son ejemplos, es 1 sobre 1 menos omega cuadrado más j raíz de 2 omega, 1 menos omega cuadrado menos j raíz de 2 omega. Y esto es igual a 1 sobre omega a la cuarta más omega a la cuarta. Y esto es un filtro de segundo orden. Con esto quiero mostrar, ya un filtro de segundo orden, a mí me tocó hacer uno, ya es complicado de resolver, ¿tá? Son un par de hojas, y responde mal. O sea que a mano, nada.
O sea, hoy por hoy, ¿no? A mano nada, imagínense. ¿No? Y el tercer orden, por ejemplo, es 1 más omega cuadrado, 1 menos, a mí yo hice uno de segundo orden, y este es del tercer orden, ¿no? Orden, del tercer orden. Todos estos son filtros más abajo. ¿Por qué sé que son filtros más abajo? Porque se comprueba que para valores de omega de 0, 1 e infinito, esto da el módulo de h cuadrado, o el módulo al cuadrado, me va a dar 1, 1 medio y 0. Como responden a este comportamiento que vimos anteriormente, estamos hablando de filtros más bajos. Todos responden. El tema es la frecuencia a la que realmente corta. ¿Ahí a ver cuántos? ¿Qué orden se usa? ¿Eh? Ahí a ver qué orden se usa. La verdad no sé. Es el mundo del diseño de filtros. No, si te digo te miento, pero seguro que yo sepa, de segundo orden no se usa. Ya te lo puedo decir, porque lo hice. Digamos, estoy hablando ya de aplicaciones de radiofrecuencia, la que sintonizamos y todo eso, ¿no? Ya ese tipo de cosas estoy hablando. Pero hay un filtrito ahí chiquitín, ¿no? Para algo eléctrico, básico, no pasa nada, pero... De hecho hay unos filtritos... Bueno, vamos a borrar. Bueno, vamos a continuar con los filtros pasabanda. Análisis de señales y sistemas. Circuito. ¿Cómo era? Análisis de circuitos y señales. Entonces estoy bien. Sí, sí. Pero yo le metí circuitos, así que estoy bien. Análisis, claro. Bien. A ver. Cuando vimos Laplace, esto es filtro pasabanda y resonancia, dijimos que S era una función de sigma, ¿no? Más J omega. ¿Está bien? Era un complejo, básicamente S. La variable S era un complejo. Entonces, sin perder precisión ni nada por el estilo y atendiendo a la matemática, pues definimos una función pasabanda en S, en Laplace, como h de S se puede, igual que trabajar en omega, pero bueno, se lo digo porque también lo pueden encontrar. De K por S sobre, esta es la función pasabanda, por las dudas, función pasabanda. K por S de S cuadrado más A por S más B.
Bueno, ya les anticipo que en esta función A va a ser igual a beta y B va a ser igual a omega 0 cuadrado, y ahora vamos a ver. Con A mayor a 0, B mayor a 0 y K mayor a 0. Matemática. La función esta HJ omega, o S sería K, J omega, B menos omega cuadrado más A de J omega. Son definiciones, ¿no? El módulo de H de esta función al cuadrado es K cuadrado por omega cuadrado sobre B menos omega cuadrado al cuadrado más A cuadrado omega cuadrado. Y esto es igual a, esto es teoría, K cuadrado sobre A cuadrado más B menos omega cuadrado al cuadrado sobre omega cuadrado. Y esta la vamos a llamar 1. Bueno, lo único que hicimos fue definir con la variable S y en J omega nuestra función pasa banda. ¿Está bien? El máximo de H, esta función pasabanda en módulo, va a pasar cuando B menos omega cuadrado sea igual a 0. O cuando omega sea igual a raíz de B. En ese caso estamos en condiciones de decir que H máximo es igual a H en función de omega 0. Y a esta frecuencia la vamos a conocer como frecuencia central, que es la del máximo, ¿no? De la función, nada más. Y es igual a K sobre A. No voy a hacer la demostración de todo. Por otro lado, tenemos que la frecuencia omega x a la que son definiciones, HU, el módulo de la función de transferencia, es máximo, me va a dar como resultado 0,707 de HU máximo. Es una definición. ¿Bien? O sea que omega x, HU, la transferencia de tensión, a la frecuencia que habíamos de la referencia, que habíamos denominado, esto me va a dar 0,707 por HU máximo. Es una definición. Es decir, a omega x, ¿cuál va a ser el valor de la función de transferencia de tensión? 0,707 es el máximo, ¿no? Nada, el 70,7% del máximo. No es eso, nada más, definir. Señor, usted en omega x, usted va a estar a un 70,7% del máximo.
en cuanto a lo que es amplitud del módulo de la función transferencia. Definir. En realidad no definir, sale de la matemática, ¿no? Pero si lo estoy dando sin demostraciones, es que lo estoy definiendo. Creo que hay una demostración, pero. A esta frecuencia la vamos a llamar frecuencia de media potencia. Bien. Y esta frecuencia es importante, esta omega x, que al principio mencionamos como frecuencia de referencia, esta frecuencia de media potencia, que anoten los nombres, ¿no? Es importante porque es el límite en el que se puede usar, ¿bien? O el límite en el que yo empiezo a usar la frecuencia, ¿bien? Para otros valores ya voy a perder precisión. A esta frecuencia yo transmito con la mitad de la potencia que me da el sistema. ¿Está bien? ¿Qué frecuencia? Omega X. Omega X. Omega X yo transmito con la mitad de potencia que me puede otorgar el sistema. Eso es importante. Y sale un poquitito de aquello que ya veremos, que todos vimos en algún momento, que es el teorema de máxima transferencia de potencia, ¿no? La demostración. Que no la vamos a hacer. Determina el límite de uso. Nos determina el límite de uso. Bien. Como estamos en un pasabanda, estas fueron definiciones. Ahora antes del ejercicio me lo hago. Como, bueno, más sencillo que la plata. Para mí, ¿no? Las definiciones pueden parecer un tanto complejas, pero después al normalizarse todo, va cerrando todo, ¿no? Igual tengan en cuenta que esto es todo un mundo, ¿no? Esto es todo un mundo porque, por ejemplo, ya les conté, el tipo que me daba a mí esta materia estaba haciendo un doctorado en esto. Así que, ahora está como 3 años estudiando un pedacito de todo este mundo, ¿no? Por un pedacito encima. Pero es todo un mundo todo esto. O sea, pues, vamos a estar años. ¿Lo vas? Bueno, dale, ahí tienes los ejercicios. Yo lo tengo. A ver si hay algo que tengo alguno más para. Me lo llevo, te arranco la hoja. No, me matás. Me quedo en blanco. Alguno me lo pasa. No tengo ninguno más. Pero se hace. Dale. Gracias, gente. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, para el caso del pasabanda, nosotros dimos algunas definiciones. Vamos a tener la omega i, ¿se acuerdan del dibujito? Omega inferior y omega superior, lo cual es lógico, porque era una banda, ¿no? Omega inferior, ¿se acuerdan del dibujito? ¿No? Sí. Y omega superior. Decimos que h de omega inferior, el módulo del cuadrado, va a ser igual a h de omega superior al cuadrado. Y esto va a ser igual a un medio, ¿bien?, de la frecuencia omega 0 que habíamos definido anteriormente.
no omega X, omega 0. Y acá la vamos a llamar 2. Si reemplazamos la ecuación anterior, que era 1, que era la de la HJ omega, voy a poner acá, K cuadrado sobre A cuadrado más B menos omega cuadrado al cuadrado sobre omega cuadrado, este era 1. Si reemplazamos 1 en 2, tenemos que B menos omega cuadrado al cuadrado es igual a omega cuadrado y esto es igual a A al cuadrado. Sin demostración, ya sabemos que es eso. Si resolvemos las raíces, llegamos a que omega inferior es igual a A al cuadrado sobre 4 más B menos A sobre 2 y omega superior va a ser igual a A al cuadrado sobre 4 más B, lo mismo, menos, A sobre 2. Y a partir de acá decimos que omega superior menos omega inferior es igual a A, son todas deducciones, ¿no? Que ustedes lo toman por definición. Y que omega superior por omega inferior es igual a B y esto es igual a omega 0 al cuadrado, que era lo que les había anticipado al principio. ¿Está bien? Respecto de la ecuación del filtro pasabanda, ¿se acuerdan que le dije? A va a ser igual a esto y B ya les anticipo. Un poco sale de acá con un 30% de demostración, 20%. El ancho de banda lo definimos como omega superior menos omega inferior, lo cual es lógico, el ancho de la bandita, ¿no? Y es igual a, ¿es esto que dije? Esto definía ancho de banda acá. Y acá lo que puse es que en este rango, en esta banda, por supuesto, tengo la mayor potencia. En el caso del grafiquito yo había dicho que H era 1, ¿no? Entonces ustedes veían que pasaba todo el 1, ¿no? No es tan así en la realidad, son unas ondas medio deformadas, te pasa. Pero qué sé yo le hice el dibujito así, ¿no? Sí. Tengo el compañero, esa agua, a ver. Yo había hecho el dibujito. Mirá. Yo había hecho el dibujito. Vos sabés que tienen precios, ¿no? Sí. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Esto es importante. Bueno, dije, o sea, yo he hecho así, pero en realidad las señales son tanto así, no sé. Bueno, en este rango, en el ancho de banda, en el famoso ancho de banda, ¿no? Cuando hablamos de ancho de banda, estamos hablando de esto, ¿no? Omega superior menos omega inferior. Fíjense, rango, acá anoté, o intervalo de frecuencias en el que el circuito opera eficientemente en ese ancho de banda. Porque la realidad no es así, es peor todavía. Esto es así, ¿no? A ver. Una cosa así va a dar. Las señales son así, que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, suponete que yo puedo decir, bueno, en esta banda tengo power, ¿no?
Y en el resto algo voy a tener y engancho la radio y un poquito se escucha, pero con interferencia. Bueno, ¿qué es esto? Y después definimos factor de calidad. Factor de calidad, que es otra de las cosas que van a escuchar, es igual a omega 0 sobre el ancho de banda, y esto es igual a la raíz de B sobre A. ¿Todo esto solo para pasabanda? Pasabanda, sí. El factor de calidad es... Bueno, es un tema el factor de calidad. Pero bueno, desde ya nos indica, ¿no? Qué tan bueno es nuestro sistema o filtro para los eléctricos. Bien. En realidad tiene un más abstracto, si lo querés definir de otra manera. Pero si hablamos del factor de calidad, es básicamente. ¿El Q mayúscula? Sí, con Q mayúscula. Factor de calidad. ¿Este es un ejercicio? Sí. Bueno, y ahora vamos al ejercicio, mucho. Pero el ejercicio... es tan complicado. Bueno, yo ya hice hoy unos ejercicios, hice un ejercicio hoy. La clase pasada ya vimos una introducción, ahora voy a dar otro ejercicio, ustedes tienen uno para resolver, que lo vamos a resolver en la clase que viene. Y por ahí va a venir el examen, ¿no? Ejercicios. HS es igual a 10 sobre S sobre... ¿Esto es en S? Ajá. Bien, ¿algo de eso? Vamos. 10S, S cuadrado, más 300S, le doy una función transferencia, ¿no? Más 10 a la sexta, de un pasabanda. ¿Bien? De segundo orden, del más sencillo. Nada de tercera, nada de esas locuras. Obtener omega 0, las bandas, el ancho de banda y el factor de calidad. Recuerden que HS en su forma más general era K por S sobre S cuadrado más el ancho de banda por S más la frecuencia al cuadrado. Bien. Omega 0 cuadrado, entonces ya tiene valor. ¿Cuánto vale omega 0 cuadrado? 10 a la sexta, ¿no? O sea, la frecuencia central vale 10 a la sexta, eso lo mirá, ¿no? Estamos reconociendo la función. El ancho de banda, ¿cuánto vale? 300. Entonces, la frecuencia central va a ser igual a la raíz de 10 a la sexta, ¿no? ¿Sí? La frecuencia central va a ser igual a 1000 radianes sobre segundo, ¿no? Estamos reconociendo los parámetros. Omega inferior va a ser igual a la raíz, ¿se acuerdan que eran dos raíces? De 300 al cuadrado sobre 4 más 10 a la sexta menos 300 sobre 2, reemplazo, y esto va a ser aproximadamente, hagan la cuenta, 860 radianes sobre segundo. Y omega superior va a ser la misma raíz con 300 al cuadrado sobre 4
más 10 a la sexta más 300 sobre 2. Y esto es aproximadamente, si hacen la cuenta, 1160 radianes sobre segundo. El ancho de banda es omega superior menos omega inferior, y si restan esos dos le da 300 radianes sobre segundo, que es lo mismo que estaba acá. El ancho de banda. Bueno. Profe, una consulta. Ahí cuando calculó los anchos inferiores, el omega inferior y superior, puso beta al cuadrado sobre 4 y antes puso omega al cuadrado. Pues se me ha confundido, ¿eh? Oh. El inferior dice omega y el superior dice A o beta. Acá puse 300. Claro, eso sería beta. Beta. Bueno, sí, habría que reemplazar los valores, ¿no? A en este caso sería, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Era beta. No, pero está bien, sí. Era beta. Habíamos decidido cuando les anticipé, ¿te acordás? Sí, pero yo tengo como que puso omega inferior es igual a doble, o sea, omega al cuadrado dividido 4. No, es A al cuadrado. Sí. Más B. Puede ser porque, mirá, capaz me confundí yo al copiar porque parece un omega, ¿ves? O sea, Ya. Ahí Bien, lo pongo acá por las dudas, ¿no? De vuelta. La fórmula siempre está. Está. Es el símbolo que resta el beta dividido 2. Claro. Le pongo acá por las dudas porque si me confundí antes al copiar, pues lo tenía escrito que parecía un omega acá. Y omega superior es igual, pero más, ¿no? Claro. Por las dudas. La raíz cuadrada llega hasta la raíz. Para cuadrarse hasta acá. Dijimos que A es igual a beta, por las dudas, y B es igual a omega 0 cuadrado. Lo que pasa es que al principio se define como un polinomio, ¿no? Y después le ponemos ya beta y omega 0. Nada más. Con permiso, 2 minutos. Se producían los máximos, ¿no? ¿Los máximos de quién? Del módulo de la función transferencia, de h, ¿no? Y entonces, en ese momento, quiere decir que si yo lo traduzco esto a un circuito eléctrico, mi impedancia va a ser, si se produce el máximo de h, en mi función transferencia de tensión, en ese momento mi impedancia va a ser mínima. ¿Está bien? Va a ser mínima. Y en ese caso, estoy en condiciones de decir que estoy en presencia de la frecuencia de resonancia. Es decir, que el sistema va a ser resistivo puro y se me va a ir al coxo. Bien, perdón la expresión, pero no sé qué sería. Se me va a ir al diablo el sistema. Bien, porque está resonando. Hay como el famoso ejemplo del puente, que esto que lo otro.
¿qué pasa en el puente? ¿Qué es lo que se empieza a ver en el video del puente? ¿Lo vieron el video del puente o yo Sí, solo? sí. ¿No? Claro, correcto. Empieza a ver que el puente empieza a oscilar. ¿En qué? ¿Qué es muy grande? La amplitud, ¿no? De la onda, la amplitud. Porque entró en resonancia. Porque dijimos que para omega 0, la frecuencia que denominamos como central, omega 0, yo tenía la máxima amplitud de mi función transferencia. Es decir, estoy en resonancia. Y entonces, vamos a ver un ejercicio que me pareció interesante. Porque la teoría es básicamente la misma. Pero como esta materia se llama análisis de circuitos y señales, traje un circuito para ver el tema. Vamos a tener que hacer uso de todos. La unión hace la fuerza. La madre de Genghis Khan, dicen que un día cuenta él que agarró un palito y le dijo, ¿ves? El palito se rompe solo. Y después agarró 10 palitos y le aplicó la misma fuerza, le dijo, ¿ves? Ahora no se rompe. Entonces Genghis Khan, ¿qué hizo? Hizo un ejército y salió a matar a todos. Bueno, entonces, es la verdad. Sí. No sé si conocen lo que estoy hablando, pero supongo que sí. O algo, ¿no? De hecho, cometió tantas aberraciones que dicen que todos tenemos un poco de genios mongoles, ¿no? Por él. Ya saben a qué me refiero. Bueno. Vamos con el siguiente circuito. Calcular la frecuencia de resonancia, ejercicio. Calcular la frecuencia de resonancia, ya terminamos. Esto es fácil, Omega 0 es igual a 2pi por la frecuencia 0, ¿no? Con la lineal, ¿está? Del siguiente circuito. Tengo un más menos, tengo una fuente omega. Para mí es una fuente de señal de frecuencia. 100 ohm, 0,5 Henry, 0,4 microfarads. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. La ZI, la impedancia de entrada de esto es R, la clásica, ¿no? Más J, omega L, menos 1 sobre omega C. ¿Está bien? Está en serie. ¿Sí? Una impedancia. Una impedancia. ¿Sí? Ningún problema. Cuando la reactancia es igual a 0, que estamos en el caso de la resonancia, ¿no? Cuando si X es igual a 0, entonces estoy en condiciones de decir que omega L es igual a 1 sobre omega C, ¿no? Entonces Z es mínima e igual a R, ¿está? Eso es una R. Esto ya lo habrán visto en algún lugar. Reemplazamos y decimos que omega 0 por L es igual a 1 sobre omega 0 por C. Ya digo que es la resonancia, ¿no? Nada raro. Entonces, paso este omega 0 para acá. Digo que omega 0 cuadrado por L es igual a 1 sobre C. Es decir, voy para allá. Es decir, que omega 0 cuadrado es igual a 1 sobre LC
Es decir, que omega 0 es igual a 1 sobre la raíz de LC. ¿Está? Si reemplazamos los valores, omega 0 va a ser igual a 1 sobre la raíz de 0,5 por 0,4 por 10 a la menos 6, reemplazo valores, ¿no? De L y C. Y esto es aproximadamente igual a 2236 radianes sobre segundo. Que si hago acá omega 0 es igual a 2pi por F0, F0 va a ser igual a omega 0 sobre 2pi. Omega 0 lo acabo de calcular y esto es aproximadamente a 356 Hz. Bien, y hay que calcular la frecuencia de resonancia. Fíjense que no escapa ni más ni menos un poco a lo que ya sabemos todos, ¿no? Vamos a calcular la frecuencia de corte. Vamos a calcular omega inferior y omega superior. Frecuencia, esto va a ser omega L, voy a borrar acá así ya termino con el último pizarrón y lo dejo en paz. Iba a dar un poquito de cuadripolos, pero no. Igual iba a tener una parte. No, claro, poco veces. Era muy poquito, es para amarrar la cancha nomás, ¿no? Bueno, dijimos que teníamos omega L menos 1 sobre omega C. Y esto es igual a más menos R, pongo porque estamos hablando de una frecuencia de corte. Multiplico por omega. Si multiplico por omega me queda omega cuadrado por L menos omega sobre omega por C igual a más menos R por omega. Siempre que hago así es a ambos lados, ¿no? Entonces esto es omega cuadrado por L menos 1 sobre C más menos R por omega. Dividamos miembros por L. Omega cuadrado menos 1 sobre LC es igual a más menos R sobre L omega. Reordeno y me queda que omega cuadrado más menos RL sobre omega menos 1 sobre LC es igual a 0. Y volví de vuelta a la ecuación. Una cuadrática me quedó. ¿Está bien? Vamos a hallar las raíces de esa cuadrática. Las raíces de esa cuadrática van a ser, esto borramos, C, el denominador, distribuye. Entonces A es igual a 1, ¿está bien? B es igual a más menos R sobre L, ¿está bien? Y C es igual a menos 1 sobre LC. Entonces, omega es igual a menos sobre más menos R sobre L más menos raíz de menos más R sobre L al cuadrado menos 4 por 1 por menos 1 sobre LC todo sobre 2 por 1.
Bueno, acá viene un paso que no lo voy a hacer para embarrar, pero si distribuyo el 2 del denominador en la ecuación, me queda que omega distribuyo el denominador acá, háganlo si quieren. Distribuyo el denominador, o sea el 2. Me va a quedar que omega es igual a más menos R sobre 2L más menos la raíz de R cuadrado sobre 4L cuadrado más 1 sobre LC. Y omega va a ser igual a más menos R sobre 2L más menos la raíz de R sobre 2N, que es lo mismo, al cuadrado, más 1 sobre LC. La frecuencia solo puede ser positiva. La frecuencia es mayor a 0 siempre, desde el punto de vista real, ¿no? Entonces descarto los valores que restan a la raíz, porque la raíz, este valor, siempre va a ser mayor a R sobre 2L. Por ende me queda que omega superior es igual a R sobre 2L más R sobre 2L al cuadrado más 1 sobre LC a la 1 medio. Y si ponen los valores, esto va a ser igual a 2338,3 radianes sobre segundo. Y esta es la banda superior. Y la banda inferior va a ser igual a R sobre 2L menos más lo mismo, ¿no? R sobre 2L al cuadrado más 1 sobre LC a la 1 medio. Y esto es igual a 2138,3 radianes sobre segundo. La frecuencia superior, si lo pasan, va a ser 372,1 Hz. Y la frecuencia inferior, o sea, va a ser omega sobre 2pi, ¿no? Y la frecuencia inferior va a ser, que es, bueno, acá lo puse, fíjense, 340,3 Hz. El ancho de banda, omega superior menos omega inferior, es igual a 200 radianes sobre segundo. ¿Ah? Bueno, los cuadripolos siguen participando. En la clase que viene hacemos una ejercicio más. Ok.